Oración muy profunda, así que ponte en posición de oración profunda y dile: Señor, háblame. Amén. ¿Sí viste la profundidad? Padre, yo declaro que hoy recibirán en su espíritu lo que tú vas a hablar en esta mañana, que todos serán movidos, Señor, por tu ternura, por tu amor, por tu gracia, por tu favor y principalmente, mi Dios, por el mensaje en el que ellos sabrán lo importante que son para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a la palabra. La plática se llama, ¿cómo se llama? Aprendiste a amar. Pregúntale al que está a tu lado: ¿aprendiste a amar? Porque cantando Paloma Negra no parece que aprendiste a amar, ¿verdad? Aprendiste a amar. Y en Juan 15:9 leemos lo siguiente. Jesús está diciendo esto. En las Biblias donde viene la letra en roja, esto está en rojo, que eso quiere decir que fue dicho por Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Pues lo que estoy viendo aquí, Jesús y el Padre tenían una interacción de amor. O sea, esto del amor ya lo tenía el Señor antes de que creara al hombre. Lo que yo me estoy imaginando, y esta es quizás más mi opinión que algo que encuentre yo escrito en la Biblia, pero como Dios nos ha dado una imaginación, una capacidad para poder deducir las cosas, es que ellos se amaban, el Padre y el Hijo se amaban de una manera tan y tan hermosa, tan y tan poderosa, en donde pues, realmente era fácil ellos amarse, porque en ellos no hay rebeldía, no hay celos, no hay envidias. O sea, era un amor que contaba con toda la pureza, con todo el compromiso y con todo lo que se necesita para amar de esa manera. Y creo que entonces Dios dijo: esta manera de amar está muy padre, pero yo quiero que personas sobre las cuales yo pueda derramar este amor, porque es tanto el amor que Dios tiene que necesitaba que eso fuera derramado sobre otros seres. Y entonces decide crear al hombre para que ese amor no fuera solamente entre ellos, sino que también ese amor se pudiera extender hacia los demás. Pero crea al hombre con una particularidad. Lo crea con la capacidad de poder decidir, lo que conocemos como libre albedrío. Crea al hombre con el poder decidir si hace o no hace las cosas. Y entonces ya el amor que se tenían el Padre y el Hijo, Jesús y el Padre, ya tenía un desafío, porque era Dios amando a seres que pudieran no amarlo a Él. Dios amando a seres que pudieran no comprometerse con Él. Dios amando a seres que pudieran decidir hacer cosas diferentes a las que Dios había escogido que hicieran sus seres creados. Cosa que no pasaba con su Hijo. Su Hijo lo amaba de una manera en donde era fácil. No sé si estoy alcanzando a explicarte cuál era el reto en este amor. Y vamos a ver en la Biblia muchos versículos que hablan de la manera en que Dios nos ama. Muchos versículos en donde vas a ver que el amor de Dios es un amor muy especial. Y vamos a tener que aprender hoy a valorar ese amor. Por eso el título de la plática es una pregunta. ¿Aprendiste a amar?
¿Aprendiste a amar? Porque necesitamos aprender a amar. Aprender a amar de la manera en que Dios quiere que nosotros amemos. Okay. Y Juan 3:16 es quizás una de las expresiones más claras del amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos pueden reconocer que el mundo en el que vivimos y los seres humanos que vivimos en el mundo, no somos exactamente lo más sano, ni lo más puro, ni lo más correcto? Entonces, cuando leo Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando a un mundo con todas estas características que no son positivas, que son bastante nefastas. Pero aún así, aunque haya violencia, corrupción, los abusos que vemos, las malas decisiones, las veces que la gente ni siquiera toma a Dios en cuenta para nada, están haciendo lo que quieren, van tras los deseos de la carne, van tras las fortunas, no les importa atropellar o ir por encima de los demás. A pesar de eso, Dios dice que sigue amando a este mundo. Y lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el idioma original, que fue en el cual se escribió la Biblia, el griego y el arameo, el concepto oriental, el concepto del judío, del amor no es un sentimiento. El concepto nuestro es un sentimiento. El amor es algo en donde yo siento. Sí, el amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer y haces, es un sentimiento, ¿verdad? Ese es el concepto general de que el amor es un sentimiento. Pero en el caso del concepto del judío, el amor no es un sentimiento. El amor hace. El amor hace. Entonces las expresiones de amor no son suspiros, las expresiones de amor no son abrazos, las expresiones de amor no son poemas, las expresiones de amor son dar, porque el amor hace. Y aquí lo vemos escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? ¿Dio a quién? Dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. ¿Te fijas que la expresión de amor de Dios es dando? Si nosotros aprendiéramos a amar de esa manera, entonces cambiarían mucho las relaciones entre nosotros. Las relaciones entre esposo y esposa, padre e hijos, familiares, amigos, socios. Porque los sentimientos, ¿cuántos saben que pueden cambiar? Los sentimientos pueden desaparecer. Hay personas que se paran en un altar y dicen que van a amar para toda la vida, en adversidad o en prosperidad, en salud o enfermedad, y se terminan divorciando. ¿Por qué? Cuando les preguntas qué pasó, es que ya no la amo o ya no lo amo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sentimiento se acabó. Como Dios es un Dios que muestra su amor dando, y yo no creo que ninguno de nosotros demuestre el amor entregando un hijo para que sea sacrificado sin haber cometido ningún error o ningún pecado. Yo quiero que hoy dimensiones lo que Dios dio, que hoy valores la expresión de amor que Dios tuvo contigo cuando dio a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado como un cordero, para que fuera maltratado de la manera en que fue maltratado, para que fuera flagelado, para que le clavaran una corona de espinas en la cabeza. Yo no sé si tú puedes dimensionar lo que es ver, siendo padre, a un hijo al que le están haciendo todas esas cosas.
le escupieron el rostro, lo crucificaron desnudo, le clavaron en las manos unos clavotes, en los pies, la corona de espinas se la clavaron en la cabeza. El amor da. Yo me enamoré perdidamente de Alma. Pero yo estoy convencido hoy de que ese enamoramiento no hubiera servido como el motor para hoy tener casi 40 años de matrimonio. Porque es cuando el enamoramiento se acaba y entra esa expresión de amor en donde das, cuando realmente ves la solidez en un matrimonio. Cuando el enamoramiento está ahí, pues todo parece padrísimo. No, que se vaya el enamoramiento para que cuando veas la realidad de lo que es la vida en matrimonio, para que veas la realidad de lo que es cuidar de otra persona, entonces tú tomes una decisión, no por enamoramiento, no por un sentimiento que te tiene en las nubes y fuera de la realidad, sino que tú tomes una decisión de, a pesar de todo lo que está sucediendo, amar a esa persona. Ahí es donde empieza el amor, después del enamoramiento. O ahí es donde se acaba el amor o se cancela el amor. Porque se acaba el enamoramiento y como tienes que decidir si sigues o no sigues, tú puedes decidir que no se sigue. Entonces, si te das cuenta, el amor es una decisión que se toma. Dios decide enviar a su Hijo para demostrarnos cuánto amaba a este mundo con todos los defectos de este mundo. Es que era muy fácil lo que estaba cuando Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, estaba amando al Padre, el Padre y el Hijo amándose, pues era muy fácil, porque no había todo lo que luego se iba a corromper entre los seres creados como nosotros. Y ahora con toda esa corrupción, con todo lo pervertido que está lo que Dios creó, Él decide decirte que aún así Él te ama. Por eso Dios no entra en estaciones de enamoramiento. Dios ama y ama incondicionalmente. Este versículo quizás sea uno de los más significativos o enigmáticos de la vida cristiana, del cristianismo. Y un personaje que apareció en quizás el ambiente de fútbol americano entre el año 2000 y por ahí 2015, llamado Tim Tebow, jugaba primero como colegial en la Universidad de Florida, lo que se conocen como los Gators o los cocodrilos, ¿no?, de la Universidad de Florida. Él, siendo cristiano, oraba y durante mucho tiempo él se dio cuenta que los jugadores se ponían aquí la sombra, pero él decía, pues, ¿por qué nada más la sombra? Y decide ponerse en las sombras un versículo. Y durante mucho tiempo, él lo que puso fue Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su equipo iba avanzando, él era el quarterback del equipo, su equipo iba ganando, su equipo iba teniendo éxitos. Y un día él se encuentra en el túnel ese de salida, donde se ponen los jugadores, los equipos antes de salir al campo, y recibe un mensaje de Dios que le dice: quiero que cambies Filipenses 4:13 por Juan 3:16. Sale, juega el partido y se acercaba ya el partido final de la conferencia en donde está la Universidad de Florida. En ese partido, ¿sí?, se decidía quién iba a ser el campeón. Él
se sienta con su familia y le dice, oye, papá, mamá, fíjate que cuando estaba yo en el túnel recibí como un mensaje de parte de Dios en donde me estaba diciendo que ya no saliera en las sombras con Filipenses 4:13, sino que saliera con Juan 3:16. La mamá le dice, sí, hijo, claro, si Dios te lo dijo va a ser de bendición y todo el rollo. Y el papá, como somos los varones muy analíticos, le dijeron, ¿y ya se lo comentaste a tu coach? Dice, bueno, ok, se lo voy a comentar. Va y se lo comenta a su coach, y su coach le dice, ¿cómo crees? Si hemos llegado hasta aquí es por Filipenses 4:13. ¿Cómo te lo vas a quitar? O sea, súper cabalesco, o sea, todas las supersticiones. Él pensaba que lo que los había llevado ahí era Filipenses 4:13. Pues ahí entre discusión un rato, platicaron y todo, pero le dijo, mira, ¿sabes qué? Haz lo que Dios te está diciendo. Se pone Juan 3:16. Esto fue el 8 de enero del año 2009, cuando se juega el partido de campeonato de esa conferencia. Él sale con Juan 3:16, como ven aquí en la imagen. Se vuelve una loquera. Los fanáticos estaban poniéndose en las playeras Juan 3:16. Él oraba. Él abiertamente, ¿sí?, le daba lugar a Jesucristo. Cuando lo entrevistaban, él lo decía. Pero él tenía que tomar un paso de audacia. Él tenía que hacer un cambio. Y a veces estamos muy resistentes a los cambios. Hay mucha resistencia. Y entonces él hace el cambio, salen ese día, ganan el campeonato. Y más de 90 millones, quiero que lo escuches bien, más de 90 millones de personas googlearon, son estadísticas que se tomaron de Google, Juan 3:16, porque no sabían qué quería decir lo que él estaba anunciando en sus sombras. Más de 90 millones. Este muchacho sigue su carrera y los Broncos de Denver lo contratan. Fue su primera selección de los jugadores de colegial. Estuvo pues más o menos como 3 años en su tiempo de novato. Finalmente le dan la oportunidad en el 2012. Juegan toda la temporada y finalmente van a un partido para el campeonato de la división. Iban a jugar contra los Acereros de Pittsburgh. El mismo día, 3 años después de que ocurrió el campeonato de la Universidad de Florida, donde él salió con Juan 3:16. 3 años después, en el 8 de enero del 2012, es el día en que se juega ese campeonato. Ganan de manera milagrosa porque todo indicaba que iban a perder el partido. De hecho, ganan en tiempo de compensación o tiempo extra. ¿Ok? Termina el partido y están celebrando, están festejando, y el encargado de relaciones públicas de los Broncos de Denver se acerca con Tim Tebow y le dice, ¿viste lo que pasó? Y le dice, sí, le ganamos a Pittsburgh y ahora vamos a ir contra los Patriotas para jugar por el campeonato divisional. Y dice, no, yo creo que no estás entendiendo. Hoy se cumple 3 años de que tú saliste con Juan 3:16 en tus sombras. Y yo quiero que veas las estadísticas del partido, le dice el de relaciones públicas. Yardas totales que tiraste pasando, 316.
Yardas promedio por acarreo, 3.16. Yardas promedio por pase completo, 3.16. Tiempo de posesión, 31.6%. Rating de televisión, 31.6 puntos de rating. Es cuando dices, ¿qué onda? O sea, Dios está al pendiente del fútbol americano. Dios es fan. Cuando te toca a ti dar la plática, tú la das de béisbol. Estamos esperando a que Papo suba a las grandes ligas. Papo es su nieto. Entonces, muy buen pitcher. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo quiero que entiendan, o sea, vamos a lo que va más allá de las letras o de las cifras que estamos viendo. Él decide tomar un paso de audacia y hacer algo que solamente para los demás pudiera haber estado en su imaginación. Sí, te paraste en el túnel y vino una voz y vino quién sabe qué y te dijo eso. Ajá. ¿Cuántas veces tu fe ha sido desafiada? Porque se la cuentas a alguien lo que menos piensa es que tú estás hablando con Dios. Y él va y se lo dice a su familia. Su familia obviamente era cristiana. Iba a tener el apoyo, por lo menos de su mamá lo tuvo incondicionalmente. Su papá se la puso condicional. Dijo, bueno, está bien, pero habla con tu coach. Habla con el coach que no es cristiano, pero que ha visto todo lo que ha sucedido con este muchacho, cómo ha sido la estrella del equipo, ¿sí? Y a lo mejor él no entendía que era Filipenses 4:13, que es un versículo de la Biblia, sino que él entendía que era un número que traía suerte. Y le iban a quitar su número de la suerte. Así la vio él. Él no la vio muy espiritual, como ustedes que son en modo espiritual, ¿verdad? Pero él decide hacerlo. Y él cuando está dando este testimonio dice, es que yo ni me acordaba qué día era. Y yo no me acordaba de Juan 3:16, pero el Señor sí se acordó que tú diste un paso de fe, de audacia, que le diste el lugar a Dios y Él te lo recompensó 3 años después en un partido que contra todas las estadísticas no le tocaba ganar a Denver y mucho menos a él siendo el quarterback. Y se lo recordó dándole todas estas estadísticas, diciéndole, Juan 3:16 está en el corazón de Dios para acordarnos a cada uno de nosotros que el Señor te sigue amando. Todo lo que estás viendo aquí, todas estas estadísticas, lo que le estaban recordando a Tim Tebow era cuánto lo amaba el Señor. Y tú necesitas tener recordatorios de cuánto te ama Dios, especialmente cuando la situación en tu vida se pone difícil, especialmente cuando la situación en tu vida, ¿sí?, está llena de sorpresas desagradables, donde las cosas no parecieran salir, en donde pareciera que ser cristiano te está trabajando en contra. Necesitas tener esos recordatorios, así como Dios lo hizo con este muchacho. Yo oro para que Dios también lo haga contigo, porque a veces se nos olvida cuánto nos ama el Señor. En Romanos 8:38 tenemos una garantía. ¿Te gustan los productos que garantizan? ¿Te gusta llegar con un producto que diga, este producto lo garantizamos para toda tu vida? ¿Sí? ¿Te han tocado productos así? Sí, hay productos así. Dice, eso está garantizado de por vida. Pues aquí hay una garantía del amor de Dios, lo leemos en Romanos 8:38. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen, wow, Señor? ¡Qué buena garantía! Claro que sí, dale ese aplauso a Jesús.
Claro que sí, gracias. Esta es una póliza de garantía. Esto es garantía. Esto garantiza el amor de Dios, sin importar lo que hayas hecho, bueno, malo, regular, sin importar de dónde vienes, sin importar quién es tu familia, sin importar cuántos errores has tenido, cuántas veces te has equivocado, cuántos pecados has cometido, cuántas decisiones tontas hayas tomado. El amor de Dios, que es garantía. En Juan 17:24 leemos algo también que es extraordinario. Todo lo que estamos viendo refuerza la manera en que Dios nos ama. Padre, Jesús le está diciendo al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús y el Padre tenían una relación amorosa muy, muy poderosa, muy fuerte? Entonces, su Hijo amado le está diciendo: Padre, quiero que los que me has dado, refiriéndose a sus discípulos, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo es el amor de el Padre para con el Hijo? Desde antes de la fundación del mundo. Es un amor que lleva muchísimo tiempo, no es incalculable. O sea, las relaciones para Dios, las relaciones se tienen que basar ¿en qué? En amor. ¿En qué se tienen que basar las relaciones? En amor. Las relaciones no se pueden basar en interés. Las relaciones no se pueden basar en compromiso. Las relaciones no se pueden basar en tener una agenda oculta y ver cómo se le saca a la otra persona. No, las relaciones se tienen que basar en amor. Pero el amor no es un sentimiento. ¿Ya aprendiste eso? El amor da, el amor hace. Entonces son decisiones. Decisiones de que decido amar, decido hacer por este matrimonio o por esta relación. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Jesús está dejando muy en claro: yo sí conozco directamente, personalmente el amor del Padre. Los demás los conocemos por referencia, lo conocemos por fe. ¿Ok? Yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Por eso Jesucristo es el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Porque Él viene de estar con el Padre y lo conoce cercanamente, lo conoce detalladamente. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Otra confirmación de la manera en que Dios nos ama. Porque el amor no está en duda. ¿Sabes lo que está no tan claro? El que tú y yo entendamos ese amor. El que tú y yo comprendamos ese amor. El que tú y yo sintamos ese amor. En muchas partes de la Biblia encontramos, hay muchos versículos, se llenaría mi presentación si los pongo, en donde dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? Dios amó primero. ¿Tienes duda del amor de Dios? Si tienes duda del amor de Dios, entonces tienes un problema. Los que tengan duda del amor de Dios tienen un problema, un grave problema. Porque esa es la base de tus relaciones. Te voy a hablar de otro personaje. Bob Jones, un profeta. Un profeta que vivió en Estados Unidos. Y a la edad de los 9, entre 7 y 9 años, se le aparece un ángel. Suponemos que es el ángel Gabriel, con una de esas trompetas que son dobles, y dice que le hace sonar la trompeta 2 veces en su rostro, confirmándole que estaba haciéndole un llamado. Él sale huyendo, se asusta y sale huyendo. Pero ¿cuántos saben que no puedes huir del llamado de Dios? Aquí hay varios que creen que pueden huir. Ahí los citamos para que vengan a tomar su lugar dentro del cuerpo de Cristo, dentro del ministerio que le corresponden, y siguen huyendo.
pero tarde o temprano van a venir, van a llegar. Finalmente él va creciendo en su adolescencia, ¿sí? Más o menos 17 años, otra vez tiene ese encuentro y entonces el Señor le confirma y él decide empezar a operar en el ministerio. Se mete a una congregación, trabaja en la congregación, va subiendo, le van dando posiciones, empieza a tener liderazgo y empieza él a trabajar en ese ministerio como uno de los principales. Y él pues profetizaba, sentía que le hablaba a la gente y la gente como que no entendía, como que no pelaba, como que no se comprometían. O sea, la verdad él tenía como muchas quejas, ¿no? Decía, Señor, si tú me llamaste y me llamaste de una manera extraordinaria, o sea, no a todo el mundo se le aparece un ángel y le confirma su llamado de esa manera. Y yo decidí hacerlo y meterme al ministerio y les comparto y aprendí de la palabra y estudié institutos bíblicos y les comparto de lo que dice cada uno de los versículos de la Biblia que tienen que ver con tu amor, y no veo un compromiso y no veo una reacción de la gente. Pasa un tiempo y él seguía pensando eso. Y en 1975 tiene una experiencia mortal. Se muere. Se muere. Y entonces va a la presencia del Señor. Y se da cuenta que hay una fila en donde están caminando los que iban a entrar al Edén. Pero antes de que entraran, antes de que pasaran por un portal, Dios mismo estaba preguntándoles, ¿aprendiste a amar? Entonces contestaban y entraban. ¿Aprendiste a amar? Y Él está viendo que esto es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el Señor se sale, Él no está en la fila, va directamente con Él, ¿sí? Y le dice, ¿aprendiste a amar? Y en ese momento, ¡fum!, regresa a su cuerpo. Seguramente no había aprendido a amar. Él así lo entiende. Él entiende que es lo que le había dicho a Dios, Señor, ya déjame aquí. O sea, cuando él se da cuenta que regresa a su cuerpo, le dice, Señor, pero ¿por qué me regresaste? Allá estaba todo padrísimo. Ya no tenía yo que lidiar con la presión de que la gente, de que si vienen o no vienen, de que si adoran o si no adoran, de que si oran o que si no oran, de que si aprenden de la palabra, de que si apoyan o no apoyan el ministerio. Señor, déjame acá. Pero él se da cuenta que él no había aprendido a amar y el Señor lo regresa. Y él se vuelve uno de los profetas que más representaba a alguien que amaba a Dios de una manera especial y que amaba a las personas de esa misma manera especial. El mandamiento que Jesús vino a enmendar, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo manifestó, claramente lo manifestó. Y entonces él era uno de los profetas que más le atinaba lo que él profetizaba. Terminaba sucediendo. Él tenía un discernimiento muy especial para cosas futuras y era un cuate reconocido del cual querían aprender muchos de los que fueron llamados al ministerio de profecía. Y entre una de sus profecías, curiosamente, lo mencioné hace 2 semanas, era que el día que quedaran campeones los Chiefs de Kansas City iba a haber un nuevo brote de avivamiento, cosa que ya sucedió. Él profetizó eso, entre muchas otras cosas. ¿Okay? Y él muere el 14 de febrero, fíjate el humor de Dios. Lo regresa porque no había aprendido a amar y se lo lleva el 14 de febrero del año 2014. Se lo lleva a su presencia. ¿Casualidad? ¿O Dios está a cargo? ¿Verdad que Dios está a cargo? Pero ¿sabes que Dios no hace acepción de personas?
Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Entonces, este hombre muere el 14 de febrero, el día del amor, cuando había regresado porque no había aprendido a amar. Vuelve a preguntarle al que está a tu lado, ¿aprendiste a amar? Y si ves que sigue aquí es porque a lo mejor le falta. Si sigue aquí, si no se lo lleva una ráfaga, un torbellino de los de Alterando, entonces quiere decir que todavía le falta. ¿Sí? Dile con mucho amor, se me hace que te falta. Así como al pavo que le meten el palillo de dientes para ver si está. Dale un pellizco para ver si está. ¿Ok? Él parte con el Señor, deja un legado impresionante este hombre. Y todavía hay profecías que siguen vigentes, que sabemos que Él las dio. Algunas ya se cumplieron, otras están en proceso. Pero a mí la que me interesa es la del avivamiento. ¿Cuántos quieren ver avivamiento en México? Yo digo que va. Yo digo que ya está el avivamiento, así que ponte a hacer cosas de avivamiento. Y aquí es donde está la clave. La clave está aquí. Hay muchos mandamientos, pero hay uno que es el principal. Jesús nos lo vino a confirmar. Desde el Antiguo Testamento, desde que Dios escoge al pueblo de Israel para ser el pueblo escogido porque Jesús iba a nacer como ciudadano israelita, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto lo dijo 3000 años antes aproximadamente. Pero yo me he dado cuenta de algo. Muchos de los mandamientos, la mayoría, son no. No matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni nada de tu prójimo. ¿Sí? O sea, son mandamientos de no hacer. Y yo creo que yo me he vuelto bueno hasta la medida en que puedo humanamente, en no mentir, no decir groserías, no tomar cosas que no son mías, ¿sí? No adulterar, no codiciar. Sí, creo que lo he hecho. Más o menos, bastante bien. ¿Sí? No digo perfecto. Pero los mandamientos que tienen que ver no con dejar de hacer, sino con hacer. Sí, porque algunos dicen, es que me cuesta mucho trabajo dejar de hacer. Te cuesta más trabajo hacer. Los mandamientos que tienen que ver con hacer, cuestan más trabajo. Y me doy cuenta que yo no he decidido, de la misma manera en que decidí no hacer todo lo que no estoy haciendo, ¿sí? No he decidido hacer lo que Dios más le interesa, que es amarlo. Intencionalmente yo te puedo decir que yo no tengo un plan de amar a Dios. Son como cuando alguien está en el periodo de conquista. El periodo de conquista es padrísimo, porque en el periodo de conquista los hombres, las mujeres hacen cosas impresionantes por el amor del otro. Pero verdad que el periodo de conquista está basado en sentimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces intencionalmente hacen cosas para que la otra persona, ¿sí?, caiga a sus pies, o para que la otra persona se sienta que tiene que estar contigo intencionalmente. Pero yo te lo digo, yo estoy hablando de mí. Cada quien evalúese. Yo no he hecho intencionalmente el mandamiento que Dios me está pidiendo, que yo lo ame. Que yo me levante todos los días con un plan, con un algo, con hacer algo. Porque acuérdate que el amor hace hacer algo para que Dios se sienta amado. Yo confieso que no lo he hecho. Sí lo amo, pero yo creo que hay más, mucho más de lo que yo puedo hacer. Y yo te quisiera hacer esa pregunta hoy. Porque a lo que Dios más le interesa es que esos seres que Él creó en amor, que cuando te formó en el vientre de tu madre y estaba entretejiendo, cada vez que dio una entretejida fue en amor. Y que les dio el libre albedrío para ellos decidir
que ellos tomen ese libre albedrío y decidan amar a su Creador. Dios no te va a forzar a que lo ames, pero Dios anhela que lo amemos. Y Jesús viene a confirmarnos lo que se dijo muchos años atrás, ya bajo el nuevo pacto. Mateo 22:37. Le preguntan los discípulos a Jesús: Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y los discípulos le dicen, y él le dice a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, miles de años después de que el Señor dijo, ámenme, vuelve a decir, ámenme. Y se los dice a un mundo en donde hay tanta inmoralidad, en donde hay tantos defectos, tanta impaciencia, tanta infidelidad, tanto daño, tanto abuso. Se lo sigue diciendo porque el Señor sigue anhelando que tú y yo lo amemos. Y yo te quisiera invitar a eso, a que hicieras un compromiso hoy con el Señor. Un compromiso de intencionalmente amarlo.